Hola a todos, soy Jaciel Omar del equipo 7 del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán en la materia de Fundamentos de Base de Datos. En esta ocasión vengo a hablarles del tema 5 y el tema 6 de la materia. En este caso el tema 5 sería álgebra relacional y el tema 6 sería el introducción a SQL, bueno, a MySQL. Hablando un poco de la álgebra relacional, de las matemáticas discretas. Las matemáticas discretas son aquellas matemáticas que se encargan de las operaciones de conjuntos y de relaciones entre estos conjuntos. Ahora, el álgebra relacional nos sirve para hacer consultas en nuestras bases de datos. Una vez que ya hicimos nuestro diagrama de relación, ya hicimos nuestro modelo relacional, ya pasamos por nuestras formas normales, sigue el saber si nuestra base de datos en verdad funciona. Y para esto ocupamos el álgebra relacional. ¿Cómo sabemos que una base de datos hace lo que debe hacer una base de datos? Bueno, para saber que una base de datos hace lo que hace una base de datos, es hacer consultas. Si nosotros somos capaces de hacer consultas en nuestra base de datos, ya está, no hay más. La base de datos funciona, está bien hecha y la podemos lanzar. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que hace consultas la base de datos? Para esto ocupamos nuestra bonita álgebra relacional. El álgebra relacional tiene operaciones básicas y fundamentales, las cuales son la selección, que se encarga de escoger un dato en específico de entre todos nuestros grupos de datos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos nuestro conjunto, que es una entidad llamada alumnos, y tenemos otro conjunto llamado grupos. Bueno, pues con la selección podemos decir, quiero específicamente que me muestres el alumno que tiene el dato 2020 45 2009. El álgebra relacional lo que va a decir es, pues estoy buscando en el conjunto alumnos nuestro dato 2020 45 2009 y voy a mostrarle toda la información que tenga esta llave primaria. Y en este caso saldría mi nombre y mis apellidos junto con el grupo en el que voy. Jaciel Omar Cruz Chávez, 2045-2009, que sería la clave que buscamos. Y aparece que estoy en el 4 ISC 11. Bueno, y ahora, ya que sabemos lo que hace la selección, la siguiente sería la proyección. La proyección es que nos permite ver toda la información de nuestra entidad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, tenemos nuestro conjunto alumnos y dentro de nuestro conjunto alumnos queremos ver a todas las personas que tengan, yo que sé, se apelliden Cruz y que al mismo tiempo estén en el grupo 4 y SC11. En este caso saldríamos 2 personas, creo. Y eso sería lo que es la proyección en el álgebra relacional. Otra operación básica es la unión, que es juntar datos que tenemos de este lado con datos que tenemos de este lado. Nuestro campo alumnos y nuestro campo grupo tenemos datos distintos, pero aquí en el centro donde se unen estos dos círculos hay información que se comparte y esa es la información que hace la unión en el álgebra relacional. Une datos que tenemos en esta tabla y une datos que tenemos en esta tabla. ¿Cómo los une? Bueno, pues tenemos que de este lado estamos en el código 2020 45 2009, voy a mostrar mi nombre, pero aparte quiero que me muestres en qué grupo está. Y en este grupo tenemos asignadas claves primarias, en este caso 20, 20, 45, 2009. Sabemos que el 20, 20, 45, 2009 está englobado en el grupo 4 y SC11. Entonces lo que va a hacer el álgebra relacional es mostrarnos estos datos, es saber si estamos haciendo las consultas de forma correcta. Y si estamos haciendo las consultas de forma correcta, estamos trabajando bien la base de datos desde sus cimientos. Si una base de datos no es capaz de responder estas preguntas, está mal planteada desde el inicio y tendríamos que volver a empezar antes siquiera de pensar lanzarla o pensar en arreglarle algo. Tendríamos que tirarla a la basura y empezar de ceros. Porque es muy complicado arreglar una base de datos ya una vez que está estropeada. Tenemos que revisar entidades, tenemos que revisar las relaciones que hay entre las entidades, tenemos que revisar si no se está repitiendo, cuál es la forma normal que está fallando. Tenemos que volver a hacer todo nuestro modelo relacional para saber en qué nos estamos equivocando y en qué parte exacta es donde está mal. Y tenemos que volver a hacer el campo de las consultas. Entonces es mejor empezar de cero a tener que estar de forma minuciosa y detallada buscando la información que necesitamos. La siguiente operación que realiza es la diferencia de conjuntos. La diferencia de conjuntos simplemente se encarga de mostrarnos las cosas que están aquí, pero que no están en el tercer grupo.
Y es todo lo que hace en esa parte de la álgebra relacional. Después tenemos lo que es el producto cartesiano. El producto cartesiano directamente se encarga de mostrarnos las coordenadas en donde se encuentran nuestros datos. Y no me refiero a coordenadas así como que en x,3 y en y,5. No. A lo que se refieren los productos cartesianos es que podemos encontrar datos dentro de otros datos. Y podemos encontrarlos utilizando el álgebra relacional otra vez. Es muy importante que aprendamos a manejar el álgebra relacional. Si no tenemos buenas bases de matemáticas discretas y no sabemos lo que son los diagramas de Venn, no podremos manejar el álgebra relacional y no podremos hacer las consultas. Y el último caso, la última función básica del álgebra relacional es el renombramiento. Cuando creamos una función, esta no tiene ningún nombre, simplemente es una función y ya. Pero cuando utilizamos varias funciones, ocupamos ponerles un nombre. Y para esto ocupamos el renombramiento, simplemente metemos en nuestro álgebra relacional, le ponemos que la función de buscar y seleccionar al código 202045-2009 se va a llamar Juanito. Y cada vez que digamos Juanito, sabemos que estamos buscando el código 202045-2009. ¿Por qué podemos hacer esto? Debido a que una operación no tiene nombre. Y con el renombramiento podemos renombrar todo ese segmento. Y una vez que ya hemos terminado de modelar nuestra base de datos, que ya funciona nuestra álgebra relacional, ya busca, ya sabemos que en efecto está funcionando, podemos pasar a lo que es la última parte, y es estructurar la base de datos en un lenguaje de definición de datos y en un lenguaje de manipulación de datos. Hay múltiples plataformas, pero en este caso abordaremos MySQL. MySQL es una buena plataforma para empezar a iniciar y tiene su propio segmento de programación. Para poder usarla tenemos que descargar XAMPP y tenemos que descargar por ahí unas cuantas paqueterías y librerías más. Una vez que logramos hacer que funcionen en esas paqueterías y esas librerías, podemos trabajar directamente en base de datos. Para esto tenemos que saber que el lenguaje de definición de datos funciona de la siguiente forma. Tiene palabras reservadas para poder crear tablas, crear atributos y crear nuestros elementos. Primero tenemos que definir nuestra clase que vamos a crear. En este caso vamos a crear tenemos que crear primero nuestra nueva base de datos. Siempre es importante que utilicemos las buenas prácticas de programación que hemos aprendido hasta este momento para poder crear una base de datos. Ya saben, usar los try-catch, usar las excepciones y usar los errores, por ejemplo. Una forma correcta de crear una base de datos sería crear usuarios. Sería crear, no sé, le vamos a poner esta base de datos var, crear var, sí, don't exist. ¿Qué hacemos con esto? Creamos nuestra base de datos, sí, no existe. Si existe, no se crea. Y así nos evitamos tener muchas bases de datos con el mismo nombre y que terminan siendo inútiles. Con el lenguaje de definición de datos podemos definir tablas, podemos definir atributos, podemos definir usuarios, y es importante que recordemos que en MySQL tenemos que utilizar el punto y coma al final. Es recomendable empezar a utilizar MySQL desde la consola porque si utilizamos lo que sería la memoria de los datos, ya no podríamos aprender las líneas de código de la misma forma porque ya las estaríamos directamente copiando y pegando desde nuestro IDE. Una vez que terminamos de definir nuestros datos con createTable, definir nuestros atributos, como por ejemplo, para crear un atributo primario ponemos, no sé, definir el nombre de nuestro atributo, varchar, entre paréntesis ponemos la cantidad de caracteres que va a tener, y después le ponemos autofill para que se vaya rellenando automáticamente. Y una vez que tenemos nuestro lenguaje de definición de datos, tenemos que entrar con el lenguaje de manipulación de datos. Y esto es básicamente aplicar el álgebra relacional directamente en MySQL. Si dominamos el álgebra relacional, podemos dominar el lenguaje de MySQL sin problema. Podemos hacer las consultas directamente desde ahí, podríamos crear y editar la base de datos desde ahí, y sin necesidad de tener que estar ocupando un programa externo. Que claro, si utilizamos un programa externo sería para generar una interfaz gráfica de usuario, hacer que se vea más bonito y más sencillo para un usuario común y corriente el manipular una base de datos.
Lo cual está un poco mal porque un usuario común y corriente no tendría por qué tener acceso a tanto poder. Pero si es lo que se nos está solicitando, pues tenemos que hacerlo. Y para eso tenemos que emplear nuestras buenas prácticas de programación. Tenemos que saber qué poner y qué no poner y qué límites establecerle al usuario final. No podemos darle la manipulación completa de nuestros datos. Y tampoco podemos darle permisos para que entre directamente a la base de datos y mueva lo que quiera. Simplemente podemos darle permisos de asignación de datos y que no los manipule, simplemente que los defina. Y darle permisos de manipulación de datos a personas que en verdad tengan un poco más de conocimiento, como lo vimos en los modelos, en los primeros modelos de estos videos. Y pues bueno, eso sería todo. Espero que haya quedado claro. Y si no, pongan las dudas por allá abajito.